Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Qué bueno poderlos saludar por este medio a cada uno de ustedes. Hemos orado por su salud, por sus temores, por sus inquietudes que cada uno de ustedes tienen durante estos días. Y quiero en esta mañana compartir una porción de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y mire lo que dice en el versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 5. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí un hombre que 38 años había estado enfermo. Cuando Jesús vio a este echado y entendió que llevaba ahí mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase. Y era sábado aquel día. Quiero que piensen por favor en el versículo 6 y en toda esta historia que acabamos de leer el día de hoy. Y quiero concentrar mi atención en el versículo 6. Miren lo que dice: cuando Jesús vio a este. Cuando Jesús vio a este. Padre, bendice tu palabra, este pequeño devocional. Obra en el corazón de tu pueblo en esta preciosa mañana que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Uh, es para mí asombroso pensar en el hecho del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y también en los momentos en los que desarrolló su ministerio terrenal. Uh, una de las historias más para mí tiernas y dulces del ministerio terrenal del Señor Jesús es esta porción de Juan capítulo 5, donde el Señor Jesús, la Biblia nos dice que iba pasando precisamente por este lugar llamado Betesda. Y la Biblia nos dice que en este lugar llamado Betesda había un estanque precisamente donde se encontraban enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Y dice la Biblia que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo. Parece ser que eran 2 ocasiones en el año en el que el ángel descendía sobre este lugar llamado Betesda, que ese lugar significa el lugar de misericordia. Y la Biblia nos dice que removía el agua y estos cojos, ciegos y mancos y secos, descendía, el primero que descendía llegaba ahí y era sanado. Dice la Biblia que el Señor Jesús iba pasando por ahí y se dio cuenta que había un hombre que era paralítico, que tenía 38 años, que se encontraba en esa condición. Por lo que yo puedo interpretar de esta porción de la palabra de Dios, este paralítico llevaba 38 años en esta condición y pareciera ser que no se movía de ese lugar, dada su condición, esperando el movimiento del agua, que el ángel llegaba y agitaba. Y me sorprende mucho pensar que el Señor Jesús pasa por ahí con un propósito. Siempre Jesús pasa por la vida de alguien con un propósito. Nada es desapercibido ante los ojos del Señor. Dios siempre tiene un plan y trabaja un plan en nuestras vidas. Y lo interesante de esto es que cuando la Biblia nos dice que llevaba 38 años ahí tirado en ese estanque, rodeado de toda clase de enfermedades y enfermos y de situaciones, dice la Biblia que Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así, porque Él es omnisciente, Jesús es Dios. Y lo interesante de esto es que, dado que llevaba ya mucho tiempo así y que Jesús lo vio, la Biblia nos dice que el Señor Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre, en el versículo 7, que me meta en el estanque cuando el agua fue revuelta, hablando del ángel que lo revolvía y la movía ahí. Y dice la Biblia: porque entre tanto que yo vengo, otro eh, eh, antes de mí ha descendido. Lo que está diciendo esta porción de la palabra de Dios es que, dado que el ángel venía de tiempo en tiempo a remover el agua,
Pareciera ser que personas con menores dificultades en su salud entraban al agua y descendían, mirando su propia necesidad, y salían sanados por el movimiento del agua. Pero este paralítico llevaba 38 años ahí y pareciera ser que a nadie en ninguna manera le interesó, le preocupó que estuviera ahí tirado. Uh, es penoso ver que nadie se interesó en la condición de esta persona que llevaba 38 años tirado, sin nadie brindarle la mano. Y mi corazón se conmueve al pensar que nadie estuvo dispuesto a brindarle la mano. Porque los que estaban ahí en el estanque con menores enfermedades estaban viéndose a sí mismos, viendo sus propios problemas y viendo sus propias necesidades. Y Jesús pasa por ahí, y como dije momentos atrás, el Señor nunca pasa por un lugar o por una vida o por una situación a un cristiano sin un propósito. Nunca lo ha hecho. Dios siempre está trabajando un plan en nuestras vidas. Y lo interesante es que cuando el Señor Jesús le preguntó al paralítico de Betesda si quería ser sano, la primera palabra que el paralítico usó fue la palabra Señor, hablando de su soberanía. Les he hablado de esto en estos días atrás, hablando de cuando Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la respuesta del paralítico fue para mí triste y dolorosa. No tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se revuelve. Porque entre tanto que yo vengo, y por lo que yo veo, este paralítico se arrastraba intentando llegar al ver el ángel descender sobre el estanque, y nadie miró hacia donde el paralítico se encontraba, porque estaban mirando a su propia necesidad. Uno de los elementos con los cuales el Señor nos ha dotado, y lo decía en el mensaje de dónde tiene usted puesta su mirada, es que el Señor nos ha dotado con la bendición de la vista. Y esa manera en la cual Dios nos ha permitido ser dotados con esa vista nos invita a reconocer que Dios siempre está trabajando un plan. Y es penoso para mí pensar que el enfermo le respondió: no tengo quien me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ya descendió. Dado que estaba el lugar rodeado de paralíticos, de enfermos, de cojos y de secos, esperando el movimiento del agua, cada uno estaba mirando su propia necesidad, estaba mirándose hacia sí mismo. Y la Biblia nos dice en el versículo 6 que cuando Jesús vio a este echado, hay por lo menos dos cosas que quiero que usted guarde en su mente y corazón el día de hoy, el lunes, que estoy compartiendo este devocional con ustedes, este 6 de abril. La Biblia nos dice que los que estaban ahí cojos, secos y mancos, en 38 años nunca vieron a este paralítico que se encontraba ahí con una dificultad mayor que ellos, porque precisamente se estaban mirando a sí mismos y estaban como en un revolú, dirían por ahí, ¿verdad? Completo, de tal forma de que todos estaban pensando en sus propias necesidades y en sus propios problemas y en sus propios conflictos, que se olvidaron de mirar al que tenía mayor necesidad, que era este paralítico, que llevaba 38 años, escuchen esto, ahí tirado, frente al estanque, viendo cómo si descendía de tiempo en tiempo y usted hace una pequeña multiplicación, habían sido alrededor de 66 personas que fueron sanadas. Si usáramos un poquito de imaginación, que el paralítico vio cómo eran sanados. Uno, había un egoísmo para los que se estaban mirando a sí mismos. Dos, el paralítico estaba mirándose a sí mismo, observando cómo otros eran sanados y nadie dispuesto a brindarle ayuda. Y tres, Jesús pasa por ahí y lo ve, y lo ve.
lo ve ahí echado y le brindó la mano. Jesús lo sanó. Jesús lo levantó. Hizo el milagro de levantarlo de esa condición en la que este paralítico se encontraba. Una de las cosas más tristes que yo creo que todo cristiano puede vivir en esta etapa de crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial y principalmente aquí en la ciudad de Nueva York, es que podamos actuar como estos cojos, mancos y secos y ciegos que esperaban el movimiento del agua anticipándose al paralítico y nadie mirando hacia donde el paralítico se encontraba postrado. Creo que uno de los errores de nuestra mirada en tiempos de dificultad es que miramos hacia afuera, hacia el mundo, miramos hacia las noticias, miramos hacia nosotros mismos y a veces podemos preguntarnos, ¿cómo va a terminar todo esto? Todo esto. Y llenarnos de temores, de dudas, de inquietudes, de preocupación, de incertidumbre y olvidarnos de una verdad que yo creo que es importante resaltar el día de hoy, que Jesús nunca ha dejado de mirar. La Biblia nos dice que Jesús pasó por ahí intencionalmente y se dio cuenta que éste llevaba ahí ya mucho tiempo en esa condición. Déjeme recordarle el día de hoy que los ojos de Jesús no han dejado de mirar a este mundo, no han dejado de mirar a su pueblo que de alguna manera aquí ha sido afligido por la enfermedad, por la dificultad, por la situación que estamos obviamente viviendo nosotros como creyentes. Y no se nos debería de olvidar que nuestros ojos deben de estar centrados hacia otros en compasión, hacia abajo, ¿verdad? A los que se encuentran en mayores dificultades que nosotros. Y que el Señor nos ayude a mirarnos a nosotros mismos si estamos llenos de preocupación, de duda y de incertidumbre, con ojos reflectivos que nos lleven a meditar que el Señor está listo para mirar, está listo para atender, está listo para cuidar, está listo para amar, está listo para consolar, está listo para fortalecer, está listo para levantar como lo hizo con este paralítico que estaba ahí 38 años ahí postrado. Y entender que Dios sigue obrando, que Dios sigue obrando de forma increíble. Como todos sabemos, acaba de entrar la primavera y algo que a mí me ha sorprendido de forma increíble son esos árboles que tienen sus hojas moraditas aquí, ¿verdad? El color tan precioso que llegan a adquirir. Y si nos olvidamos en este periodo de dificultad, y de depresión y de lucha, de que el Señor sigue mirando, hermanos, vamos a entrar en un periodo de crisis, de incertidumbre, de dudas, de temor, olvidándonos que Él está mirando, que Él está en control, que Él sigue mirando hacia abajo, como a veces nosotros dejamos de mirar, y que Él nos ama, que Él nos quiere consolar, que Él nos quiere ayudar, que Él nos quiere brindar de su gracia en este día, 6 de abril, y que quiere definitivamente que nosotros miremos a otros en compasión. Si no son salvos, piense por favor en sus amigos, en sus conocidos, piense en aquellos que en esta semana pasada perdieron a seres amados. Piense en familias que tienen a sus amigos o conocidos o hermanos en la fe en el hospital y vea y llévelos en oración. Y vea hacia usted mismo y recuérdese el día de hoy, mi Señor me está mirando a mí, me está mirando y no ha dejado de mirarme y de atenderme y de cuidarme y de amarme y de brindarme su consuelo y su fortaleza para poder salir de esta crisis. Los que estaban en el estanque estaban en crisis. Y este paralítico tenía una crisis ya por 38 años. Y no debemos de olvidar que aunque el mundo ha entrado en una crisis completa de economía, de salud y de dudas y de incertidumbre, mi Dios no deja de mirar
que nunca, nunca ha estado en crisis. Que podamos mirar a través de su palabra, que Él no deja de mirar, hermanos, que Él no deja de mirar. Y tómese el día de hoy un tiempo para agarrar su Biblia y decirle, Señor, es cierto, al leer tu palabra, yo puedo mirar también que me miras a mí como hijo tuyo, con ojos de necesidad, listos para mitigar nuestros temores, nuestras dudas y nuestras inquietudes. Que el Señor nos ayude en este día, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a mirar a otros, ayúdanos a mirar hacia abajo, pero también ayúdanos a mirar hacia arriba y entender que tú nunca dejas de mirar con ojos de compasión como lo hiciste con este paralítico. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en este día, hermanos.